Yo creo que aquí el problema no es fundamentalmente laboral, porque lo que ha solicitado el Ministerio de Agricultura al gerente, al presidente de Agrosavia, es que adoptemos las medidas para garantizar los derechos de las y de los trabajadores. Acá el problema es que esta fundación tiene un manejo que debe ponerse al frente de la realidad fiscal. Y queremos mirar varias cosas que hay que resolver alrededor de Agrosavia. Pero para eso inicio diciendo lo que usted ha dicho, presidente, aquí hay un recorte fiscal al conjunto de las entidades del sector. La UNAP recibe para el 2025 97.000 millones de pesos. Y es la autoridad de pesca y acuicultura del país, la que está al frente del tema piscícola, la que tiene que mirar el tema de las vedas. La UPRA recibe 55.000 millones de pesos. Es la entidad que tiene que hacer todo el análisis estadístico del sector. La Agencia de Desarrollo Rural baja también en el 28% su presupuesto para este año. El ICA tuvo una reducción también de 43.000 millones, siendo la autoridad sanitaria y fitosanitaria la que tiene que hacer el control de los puertos y garantizar que el proceso agroexportador que va creciendo se mantenga, y en efecto el recorte más duro del 68% en la Agencia Nacional de Tierras. No hubo ley de financiamiento, no se discutió el presupuesto que presentó el gobierno nacional y tenemos una realidad fiscal que obligó a que el sector en su conjunto revisara cómo tenía que reducir las asignaciones. ¿Dónde también nos tocó reducir? En el Ministerio de Agricultura, donde sale el recurso de funcionamiento que se traslada a Agrosavia. Siguiente. Ahora bien, la naturaleza jurídica de Agrosavia. Nosotros tenemos el 95%, ¿cierto?, entre el ICA y el Ministerio de Agricultura como representante del ICA y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene un aporte muy pequeño. Pero pero dentro de ese conjunto, siendo nosotros el 95%, tenemos cerca de un 5% del sector privado y de entes territoriales. Gobiernos locales, ahorita haremos referencia a ellos, muchos municipios y departamentos. Sin embargo, al interior de la Asamblea, el gobierno nacional no puede tener más del 50% de los votos. Es decir, es el dilema del recurso público administrado por privados. Nosotros ponemos la transparencia, tenemos el 95% de las acciones, pero cuando vamos a la asamblea, nosotros no tenemos la voz, ¿cierto? Y nos vetan, hay que decir. Hay un veto al gobierno nacional para la toma de las decisiones que tenemos que tomar si queremos que este centro de investigación y su recurso, que es el personal humano, tengan posibilidad. Aquí lo que se evidencia es que hay una dificultad en la gestión del recurso público. Siguiente. Ahora, ¿quiénes están en Agrosavia? El sector privado. Y lo queremos referir. ¿Por qué? Está FENAVI, Fediarroz, Fedepalma, Augura, todos administradores de fondos de fomento. Todos administradores de recursos que ahora demostraremos 170.000 millones de pesos que para el 2025 están aprobados en los fondos de fomento para investigación, y que siendo estos gremios parte de la junta de la sociedad, de la fundación, pues deberían estar allí concurriendo a una situación fiscal muy difícil si lo que está en el fondo es una decisión de los gremios del país de mantener Agrosavia a flote. Siguiente, por favor. Fuentes de financiación de Agrosavia. Desafortunadamente, ni desde el 92 que se liquidó o que se pasa el grupo de investigación del ICA a Corpo ICA, ahí sí con una masacre laboral, que todavía la recuerdan muchos trabajadores, que se sustrajo de la gobernanza pública a los trabajadores y los recursos para fundar Corpo ICA. Y Corpo ICA no funcionó. ¿Por qué? Porque en efecto no gestionaba los recursos. Porque la investigación estaba entonces al vaivén del interés privado y de los recursos del gobierno de turno. Y en el 2014, a través de una ley, se dice que hay que hacer una transferencia del presupuesto general de la nación, que es la que estamos haciendo hoy. Pero eso no quiere decir que el hecho de que sea una fundación y que tengamos una transferencia del presupuesto general de la nación implique que la fundación no gestione recursos propios. Por el contrario, uno entendería que cuando se privatizó la investigación era precisamente para poder, en el marco del modelo económico del régimen privado, poder gestionar más recursos. Sin embargo, lo que nos está diciendo este presupuesto es que el 99% de los ingresos de esta fundación para poder operar el patrimonio, el banco de germoplasma del Ministerio de Agricultura de la Nación, que se le ha concedido a Agrosavia para administrar, pues hoy no tenemos sino lo que tiene el presupuesto general de la Nación. Esto no para decir que la Nación no deba poner recursos, ojalá se pudieran poner más recursos. Esto para decir
lo dijo el representante, hay que diversificar las fuentes de financiación de Agrosavia. Y entonces, en ese sentido, miremos el comportamiento de la transferencia, porque no es cierto que este gobierno haya tomado la decisión de debilitar a Agrosavia. De hecho, si ustedes ven la gráfica que coincide con todos los que hemos presentado acá, el aumento en la transferencia entre el 23 y el 24 es excepcional. Y voy a explicar por qué fue excepcional. Porque además de la transferencia, Agrosavia recibe recursos del presupuesto general de la Nación de muchos convenios suscritos con entidades públicas, con el Ministerio de Agricultura. Y en el 2024 lo que dijo el Ministerio es, no vamos a hacer convenios por las dificultades que mencionó el presidente, la suscripción del contrato, tal, vamos a poner todos los recursos en la transferencia. Ese incremento entre el 23 y el 24 debió haberse puesto en la lógica de aumentar el fortalecimiento de la entidad y poder garantizar mayores mecanismos para que esa fundación pudiera avanzar en el recaudo de recursos propios y mantenerlo. Lo que pasó fue que en el 2023 al 2024 no aumenta la planta de personal, pero sí tenemos el mismo gasto en funcionamiento. Y esto no para decir que esté mal lo que se está haciendo, aquí hay cosas que hay que corregir. Porque si nosotros queremos que todo lo que se ha hecho en los 30 años de Agrosavia pueda generar réditos para los trabajadores, para la investigación y para el país, pues algo nos está diciendo que en efecto no estamos cumpliendo con el objetivo que teníamos, insisto, cuando se privatizó la investigación agropecuaria, cuando se sacó de Corpoica. Siguiente. Ahora bien, lo dice también el presidente de Agrosavia, es que aquí sí se ha hecho gestión, se han movilizado recursos. Tenemos nosotros, esto es una fuente de Agrosavia, 251 convenios, vínculos negociables de acuerdo al lenguaje que presenta Agrosavia. Nosotros vemos allí 425.000 millones de pesos. De esos entraron en efectivo a Agrosavia 297.000 millones de pesos. Eso quiere decir que además de los recursos de la transferencia, las entidades públicas que vienen suscribiendo convenios con Agrosavia colocaron allí recursos. Eso quiere decir que esos aportes que están realizados por Agrosavia, Agrosavia pone como contrapartida 86.000 millones de pesos. 97% en personal, porque es el patrimonio y es el baluarte de Agrosavia, su personal y sus investigadores, son lo que ponemos en contrapartida. 3% en infraestructura y equipos, lo que además nos pone a nosotros en una situación que queremos indagar y ahondar. Si Agrosavia pone el personal como contrapartida de un convenio, convenios además con el Ministerio de Agricultura, que ahí hay una cosa que hay que evaluar. El ministerio pone el recurso de funcionamiento, suscribe además aparte un convenio con Agrosavia y Agrosavia pone el personal como contrapartida. Es la misma fuente de recursos. Ahí tenemos una situación que hay que revisar. Quizá por eso en el 24 la decisión fue aumentar la transferencia y no supeditarla a convenios. Pero cuando Agrosavia pone una contrapartida y pone su personal y se suscribe un convenio con una entidad pública, lo que debería pasar allí, además del overhead, es que vamos a fortalecer el proceso investigativo, la infraestructura, los equipos y el patrimonio. Sin embargo, hoy no tenemos cuantificado cómo se ha identificado en esos convenios esa relación entre las contrapartidas y los recursos que allí se están poniendo. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Agrosavia nos informa que como resultado de los convenios que se han ejecutado, todo esto es información reportada por Agrosavia, insisto, una entidad de economía mixta que no tiene oficina de control interno, que se rige por el derecho privado, que 18.000 millones de pesos corresponden a recursos que se han generado esos convenios, 1.831 al overhead y 16.000 millones en gastos de administración. Nosotros, de ese valor presupuestal, se ejecutan dentro de la vigencia del contrato. Eso no nos coincide con lo que se reporta como recursos propios, de generación de ingresos propios. Esto nos dice que toda vez que los recursos propios para el 2023 ascendieron a 2.482 millones, para el 2024 a 3.733, hay 6.000 millones de pesos, cifra inferior a la reportada en los estados financieros. Eso quiere decir que tenemos una situación por precisar, por aclarar. ¿Qué pasa con los recursos de la transferencia, los recursos públicos que llegan a través de convenios y cómo se están comportando esos recursos en el fortalecimiento de esta fundación? Siguiente, por favor. Aquí yo creo que también la pregunta, representante Pedrazo, que usted nos ha dicho que es importante. ¿Dónde está la innovación y la asistencia técnica y el desarrollo tecnológico? No está solo en Agrosavia y puede parecer de perogrullo que lo diga. Pero es que la investigación y la asistencia técnica están en el SNIA, en el conjunto de entidades que están allí, y tenemos una obligación con esas entidades.
Por eso la Dirección de Innovación entre el 2019 y el 2024 ha ejecutado 239.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos adicionales con Agrosavia. O sea, además de las transferencias, lo que hemos hecho son convenios adicionales con Agrosavia para poder ejecutar nuestros recursos de Dirección Ciencia e Innovación. Pero aquí hay aliados muy importantes de Agrosavia, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que el año pasado suscribió en una alianza que teníamos cerca de 30.000 millones de pesos para fortalecer algunas capacidades que necesitamos para algo que me preguntó el presidente de esta corporación, que tiene que ver con el crédito al cual me referiré al final de esto. Ahora bien, convenios celebrados entre el Ministerio de Agricultura y Agrosavia entre el 22 y el 23, además de las transferencias, por 8.250 millones de pesos para ejecutar muchos de los proyectos importantes que aquí se han planteado. Entre otros, un proyecto de mejoramiento fitogenético del maíz y de la soya en la altillanura, por el que alguien estaba preguntando en estos días. Pero son convenios e investigaciones que están apalancadas también con recursos públicos, además de la transferencia que de ordinario se debe hacer. Y en efecto, hay 104.000 millones de pesos que Agrosavia ha ejecutado el Sistema General de Regalías, y ojalá fueran muchísimos más. Lo que estamos diciendo entonces en ese sentido es, estos recursos más los de la transferencia quieren decir que allí hay un volumen importante de recursos. Ese volumen importante de recursos tiene que traducirse necesariamente en que la administración, insisto, privada de esta fundación permita fortalecer y apalancar. Y quisiéramos hacer una comparación con los presupuestos del Sistema Nacional Ambiental, porque es nuestro par en el sector ambiental. El Instituto el IDEAM tiene un presupuesto total de 97.000 millones de pesos. Casi, en el mismo caso de Agrosavia, todo dependiente del presupuesto general de la Nación. El Humboldt para el 2024 tenía 131.000 millones de pesos, pero no todo era del presupuesto general de la Nación. El Sinchi tenía 267.000 millones de pesos, el 90% de esos 267.000 financiados por recursos externos. El Inbemar 109.000, 74% de esos recursos de investigación financiados por otros recursos. Agrosavia, en efecto, para el 2024 tuvo con el incremento inusitado que tuvimos, 299.000 millones de pesos, que en pesos constantes se referirían a 310.000. Y queremos hacer alusión a los fondos parafiscales, porque es en la búsqueda de alternativas que necesitamos para garantizar que Agrosavia se siga fortaleciendo en su capital humano, pues donde puede haber hoy una ruta. Nosotros, de solo los fondos de fomento agrícola, 170.000 millones de pesos se aprobaron en presupuestos para investigación y transferencia tecnológica. Todos estos gremios que ustedes ven aquí enlistados, sus administradores, hacen parte de Agrosavia. BDGAN, la SAC, FD Cacao, el Fondo de Fomento Hortifrutícola. Y aquí hay 170.000 millones de pesos de recursos públicos, de contribución de los productores y productoras que están allí para ser ejecutados en la vigencia 2025. Sin embargo, estos fondos, en las vigencias 22, 23 y 24, solo tenemos identificado, porque no tenemos acceso a toda la información, que el Fondo Hortifrutícola y el Fondo Nacional del Arroz ejecutaron con Agrosavia la suma de recursos por 5.470 millones de pesos. Ahora bien, el patrimonio de Agrosavia, el recurso, además de su capital humano, no es solo lo que ingresa. Agrosavia tiene un patrimonio importante, en su mayoría derivado de lo que se transfirió con Corpo ICA, del ICA a Corpo ICA hoy Agrosavia, que eran como datos gratuitos en sus primeras versiones. Es decir, tenía un contrato que no era oneroso con Agrosavia y Agrosavia usufructuaba. Y no estamos hablando de predios simplemente de las sedes administrativas. Estamos hablando del predio de Tibaitatán Mosquera, suelos clase agrológica 2, 117 hectáreas. Estamos hablando del predio de la selva en Río Negro, 4.5 hectáreas. Estamos hablando de Turipana, de los mejores suelos entre Cereté y Córdoba, 50 hectáreas. Estamos hablando del Centro de Investigación Nataima en Chicoral, Tolima, 149 hectáreas. Estamos hablando del Centro de Palmira, hoy no estamos seguros si es un subarriendo al CIAT, de 86 hectáreas. Entonces allí que tenemos un patrimonio muy importante, los mejores suelos que deberían estar en función de fortalecer la apuesta investigativa y también, digo yo, de generar recursos propios. ¿Y por qué? Porque en el 2013, entre el 2007 y el 2013, los comodatos mutaron de ser comodatos a ser contratos de arrendamiento, ¿cierto? Contratos de arrendamiento cuyo valor es el IVA y el impuesto predial.
contrato de arrendamiento que no paga el valor del aprovechamiento, pero como es contrato de arrendamiento y no como dato, le permite al arrendador pues tener un usufructo, un aprovechamiento económico de esos bienes que están allí. Yo entendería que la mutación de comodato a arriendo se hizo con esa intención y con ese sentido, y por eso hoy tenemos bastantes aliados. ¿Quién está en Tibaitatá? ¿Quién está en la selva? ¿Cuáles son esos aliados que llevan entre 7 y 10 años acompañándonos en la investigación y generando allí una apuesta? Todavía no hemos logrado, digamos, comprender cómo es la lógica con los aliados. Lo cierto es que allí hay un patrimonio importante. Siguiente, por favor. Comportamiento del presupuesto, y aquí quiero insistir un poco en la importancia que tiene lo que hicimos en el 23 al 24. Y el compañero del sindicato mostraba cómo las ofertas tecnológicas subieron entre iba subiendo. Yo creo que esto aquí es muy importante. Nuestra línea azul, que es la de funcionamiento, y funcionamiento no es solo la planta de personal. Funcionamiento son gastos administrativos, porque la planta de personal no ha crecido. Son gastos administrativos, va subiendo, pero nuestra línea de transferencia variable, que es la de fortalecimiento, la de apalancar las capacidades de la entidad, no sube al mismo ritmo. Y no estamos diciendo que hay que sacrificar el personal y nuestros investigadores por la inversión variable, pero nosotros cuando dirigimos una empresa que tiene que generar, digamos, la posibilidad de sostenerse, porque suscribimos contratos a término indefinido y hay que respetar esas relaciones contractuales, tiene que generar una ruta de estabilización y de ingresos, porque no hay una obligación legal de mantener esa transferencia. Nosotros lo que hicimos fue reducir en la medida de nuestras posibilidades, y yo creo que aquí el trabajo de todos los trabajadores, pero fundamentalmente del presidente, gerente de Agrosavia, es buscar los recursos que le permitan a Agrosavia mantenerse y apalancar las investigaciones que está haciendo y quizá mejorarlas. Porque entre otras cosas aquí se habla de semillas, siguiente por favor, pero a nosotros nos ha tocado un trabajo arduo para cumplir la sentencia de las semillas, la T247, y ahí todavía tenemos muchos problemas. Y el Banco de Germoplasma, gran patrimonio de Colombia y de América Latina, todavía es algo que hay que potenciar, porque no hemos visto grandes reportes que demuestren cómo el mejoramiento de nuestro banco de semillas. Y aquí quiero comparar la inversión y el funcionamiento. E insisto, no porque estemos cuestionando que un centro de investigación tenga fundamentalmente asociados pues personal, porque como lo hemos dicho en el ICA, ¿quién tiene que hacer el control fitosanitario? Pues una persona. ¿Quién tiene que investigar? Una persona. Lo que estamos haciendo es un llamado a que estabilicemos las posibilidades y las gestiones para mantener nuestro personal. Y ustedes lo saben. Gran parte de nuestro personal del ICA, de la UNAP, de la NT y de la ADR, con plantas muy precarias, son contratistas de prestación de servicios. Y la reducción del 68% en el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras implicó que muchos de esos contratistas no se les renovó el vínculo contractual. Y es dramático, debemos decirlo, porque las tierras no se compran solas, porque los procesos de formalización, ampliación y saneamiento no se hacen solos. Siguiente, por favor. Esto es nuevamente el tema de gastos de funcionamiento para hacer énfasis en lo que estamos diciendo. Los gastos de personal son unos, pero tenemos unos gastos generales por 63.000 millones de pesos y solo en fortalecimiento 10.000 millones de pesos. Pero como nos ha dicho acá el señor gerente de Agrosavia, Carlos, nosotros si pudimos hacer un ahorro de 55.000 millones de pesos este año es porque nuestra gestión sí puede ser más eficiente. Y ante la situación fiscal, el deber es ser más eficiente. Le toca al ministerio, le toca al ICA, le toca a la UNAP, le toca a la ADR, le toca a la unidad de restitución de tierras. Siguiente, por favor. Los gastos de funcionamiento, en efecto, tienen una tendencia creciente. Dentro de los gastos de funcionamiento tenemos un 70% de personal. E insisto en que el incremento del 2024 debió haberse visto reflejado en un tema de fortalecimiento para que esta entidad tuviera hoy otras herramientas. No todos los gastos de personal siguiente son investigadores. Sí, el ministerio lo ha dicho. ¿Me va a cortar? No. 5 minutos, presidente. 10. No, 7. Nosotros sí hemos dicho, hay una alta concentración en los más altos salarios. Hay una alta concentración del recurso de funcionamiento en los más altos salarios. Y no son necesariamente los de los investigadores, son los directivos. Y entonces lo que estamos diciendo, ante una situación, yo no puedo sacrificar al trabajador que menos gana. Yo tengo que revisar, esto es régimen privado, son contratos laborales del régimen privado, aquí no hay ingreso a la carrera administrativa, aquí no hay ingreso de función pública. Nosotros sí hemos dicho
podemos tener una gestión más eficiente. No estamos diciendo que a los investigadores hay que pagarse mal, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría, 365, donde están gran parte de los investigadores, y el de 105, pues son salarios que oscilan entre 5 y 9 millones de pesos. Y esos no son altos salarios. Pero aquí sí tenemos 5.8 de nuestro presupuesto de funcionamiento, se va en 17% de nuestro recurso de funcionamiento, se va en 5.8 de nuestros coladores, y nosotros sí hemos dicho, y lo decimos de manera transparente, hay que revisarlo. Hay que revisarlo para que la entidad en su conjunto pueda tener mayores lógicas de inversión. Gastos de personal, nosotros sí creemos que es la dicotomía y el dilema que genera la administración del recurso público por el privado. Porque entonces los sindicatos del sector nos dicen, ¿por qué no tenemos los mismos salarios que tienen las entidades de economía mixta, las vinculadas? Genera discrepancias. Y nosotros no queremos generar entre los trabajadores tensiones. Lo que sí decimos es que al interior, ante una situación fiscal, debemos revisarnos, no para sacrificar las garantías y los derechos, sino por el contrario, para poder fortalecer y para poder garantizar que esto siga funcionando hacia futuro. Finalmente, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos, siguiente, porfis. El año pasado Agrosavia no sufrió recorte como lo sufrió todas las entidades del sector. Primero aplazamiento, luego recorte. ¿Por qué? Porque fue una única transferencia a inicio de año. La Contraloría había dicho, ¿por qué hace usted una única transferencia? ¿Frente a qué metas y con qué seguimiento lo hace? Este año nosotros corregimos eso. En el presupuesto general estamos haciendo una transferencia que establece unas metas y unos objetivos, que es lo que me exige a mí la ley que me impone la transferencia, pero además la Contraloría nos dijo, del 100% de la inversión, el 66% obedece a la estrategia, iniciativa y clasificadores que aplica Agrosavia, sin respaldo jurídico, estas son palabras de la Contraloría, y en su mayoría corresponden a órdenes de servicio, transportes, gastos de personal, suministros que no están ligados a ninguna función de los proyectos. Los proyectos deben dejar un rédito para la fundación y la fundación debe fortalecerse si nosotros queremos darle perspectiva y sostenibilidad. No hay planeación y justificación adecuada para la suscripción de los contratos en general, palabras de la Contraloría. Ausencia de planeación en la formulación de proyectos. Incumplimiento del objeto misional. Ojo a este dato, en tanto solo el 19% de los recursos según la base de datos corresponden a proyectos de investigación. Esto lo dijo la Contraloría en el año 2020 y nosotros tenemos el deber, si queremos que Agrosavia siga siendo la fuente de investigación que esperamos que sea, pues nosotros tenemos que corregir los problemas que allí se generan. Hemos hecho algunas propuestas, pero como insisto, en la asamblea, pues nosotros tenemos un veto de nuestra participación mayoritaria. Y cierro con esto. Para el 2025 el sector sufrió una reducción, el gobierno en general, una reducción general. En el caso del sector agricultura, afectó a todas las entidades, incluyendo al Ministerio de Agricultura en su recurso de funcionamiento de donde sale la transferencia. Insistimos, el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Agropecuario no es solo Agrosavia y necesitamos concurrir, como fue la idea inicial de Agrosavia, para que todos los recursos que se jalonan de ciencia, innovación y tecnología permitan fortalecer a Agrosavia y a las entidades que desempeñan las funciones de ley. Agrosavia recibe la transferencia, son casi el 45% de los recursos de funcionamiento del ministerio. El presupuesto de Agrosavia depende hoy en un 99% de las fuentes del presupuesto general de la nación ante una situación fiscal. Ministra, le ruego que termine en un minuto porque nos falta el Ministerio de Hacienda y la intervención de varios representantes. Gracias. La dependencia del presupuesto general de la nación es una debilidad de Agrosavia, de sus trabajadores y del patrimonio que allí está, incluyendo el patrimonio público. Los gastos de funcionamiento de la corporación, que no son solamente los gastos del personal, los salarios del personal, tienen que verse reflejados en una gestión eficiente y hoy este año está demostrado que se puede hacer. Nosotros queremos convocar al conjunto de propietarios de esta fundación sin ánimo de lucro a que concurran a poner recursos para que Agrosavia pueda mejorar su planta de personal, pueda mejorar sus investigaciones, pero sí creemos, y con esto cierro, presidente, que es necesario que hagamos una rendición de cuentas absolutamente clara de los recursos públicos que han entrado a Agrosavia y la destinación que ellos han tenido.